Hola, soy la cadete de tercer año, Jacqueline Romero, cursando la cátedra de navegación con el capitán Héctor Palacios, y en el día de hoy les hablaré acerca de las cartas polares. Se preguntarán qué es una carta polar. Una carta polar es la proyección de un mapa en el cual se representa la Tierra, como pueden observar, en vista como si fuera desde el polo norte al polo sur. Los polos siempre son el centro de la proyección, los cuales lucen como radios y los paralelos como círculos concéntricos. Además son equidistantes porque conservan sus distancias. Estos círculos polares forman parte de la región ártica y la región antártica, conocidos popularmente como el Ártico y la Antártida, que se caracterizan por tener un clima frío. Como pueden observar, es una línea de latitud que se enumeran a los 90 grados por el polo norte y al ecuador 0 grados, y son denominados técnicamente polos geográficos, ya que en ellos se originan el eje de la rotación de la Tierra. Debemos saber y tener en cuenta que es dependiendo desde donde hagas la proyección en el globo celeste, ya que esta proyección se puede usar la proyección azimutal. Esta consiste en proyectar la Tierra desde la base de un plano imaginario que toca el planeta en la parte de los polos, y así de esta forma veremos desde arriba, desde abajo, lo que se quiere ver en la zona de los polos. Un hemisferio completo utilizaba la proyección. Un ejemplo es al representar la superficie del planeta en una hoja de papel, solo en un punto del globo que toca la hoja, por lo que será la parte mejor representada en un mapa, y así las regiones alejadas en este punto entran en contacto y aumentan y se forman solamente se puede representar la mitad del globo terrestre. Ahora bien, para hacer la carta polar por la proyección de Lambert o proyección de Ney, en la navegación primeramente se deberá dibujar un círculo, como pueden ver, para representar el polo norte en este punto central de la proyección. También se deberá dividir el círculo de secciones concéntricas para representar las diferentes latitudes. Además, estas secciones deberán aparecer por lo menos en un grado. Se tiene que marcar con una línea cada grado, y la latitud deberá ser posible ver claramente que la latitud se corresponde por cada línea y etiquetarlas así con números. Y en este método también deberemos colocar la escala en la parte inferior de la carta y medir así la distancia. En esto reflejar la carta real de la región, y dibujar en dicha carta también, añadir información extra o necesaria, como por ejemplo la ruta de la embarcación. El sistema de coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensional, en el cual cada punto del plano se determina por un ángulo y una distancia, a la que se forman y se pueden determinar un punto del plano describiéndose mediante dos números. La radio es la distancia del extremo de la semirregión, llamado polo, mientras que la tita es que esta forma el eje polar, que es horizontal, con el segmento que une el punto del polo con el ángulo que debe medirse en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Con lo anterior dicho, esto significa que para cada punto del plano cuyas coordenadas rectangulares son X y Y, se le puede asignar las siguientes coordenadas. La radio, que es la distancia del origen de las coordenadas 0.0 al punto P, cuyo ángulo desde el semieje positivo al eje del segmento que se une al origen de las coordenadas P. El ángulo polar se puede dar en cualquier medida angular, por lo que la frecuencia es usar los grados. Además, dado entonces para las coordenadas polares existe un único punto P del plano, con dichas coordenadas representándose gráficamente en este momento, como pueden observar aquí. Con este sistema de referencia y una unidad medida métrica para poder asignar distancia entre cada punto del plano, todo punto P del plano corresponde a cada par ordenado por la radio y la tita. La distancia de la radio como la coordenada radical o radio vector, mientras que el ángulo es la coordenada angular. El ángulo polar, en el caso del origen
el 0 es el valor en que el tita puede ser identificado. Además, para localizar los puntos de la búsqueda, a las gráficas que se hacen en papel de la coordenada polar, que se construye a partir de un punto en el que el polo se trazan los círculos concéntricos iguales en los espacios de los puntos situados sobre el lado del terminar del ángulo. Además, se corresponden a los valores positivos de la distancia y los puntos situados sobre las prolongaciones del lado terminal del ángulo. Y así de esta forma serán los valores negativos a la distancia como se muestran en la siguiente figura.